San Juan Bosco y el perro gris. El ángel de Don Bosco se le presentó durante más de 30 años y lo salvó de muchos peligros. Se aparecía como un perro de ganado o mastín. Don Bosco no supo nunca de dónde venía o quién era su dueño, pero si no podemos presentar su partida de nacimiento, muy bien podemos concederle un certificado de buena conducta por el servicio incalculable que prestó durante varios años a Don Bosco y al oratorio. Viendo que continuamente era acechado por los malvados y rogado por los amigos para que estuviera en guardia, Don Bosco empleaba toda suerte de precauciones para no encontrarse fuera de casa avanzada ya la noche, pero sucedía a veces, y muy a pesar suyo, que debía andar por la ciudad hasta entrada la noche al lado de un enfermo o con un señor para resolver necesidades de sus pupilos o con una familia engañada por los herejes y que ofrecía esperanza de volver al buen camino. Entonces no se preocupaba de sí mismo y después de cumplir su deber se ponía en camino, aunque fuera de noche, hacia Baldoco. Esta zona era muy poco habitada por aquel tiempo. El último edificio en dirección al oratorio era el manicomio. El resto era todavía campo sin cultivar, desigual, obstruido en parte por acacias y malezas. Todo muy oscuro y muy a propósito, por consiguiente, para esconderse fácilmente los malhechores. Por ello, aquel trozo de camino era muy peligroso, singularmente para Don Bosco, convertido en blanco de la maldad de los enemigos de la religión, los cuales tenían por bueno cualquier medio con tal de eliminarlo. Volví a casa ya muy tarde, una noche de 1852. Iba solo con miedo a cualquier encuentro peligroso, cuando he aquí que se presentó un gran perro. Al primer momento tuvo miedo, pero después, viendo que no lo atacaba y hasta le hacía fiestas, inmediatamente estableció buenas relaciones con él. El fiel animal lo acompañó hasta el oratorio y sin entrar en él se marchó. No fue aquella la única vez, sino que todas las noches en que él no podía llegar a casa a tiempo o que iba sin una buena compañía, apenas pasaba las últimas construcciones, veía aparecer a Gris, ora por un lado, ora por otro. Era entonces cuando mamá Margarita, al ver que su hijo no llegaba a tiempo a casa, estaba con ansia y enviaba a algún joven a esperarle. Alguno recuerda haberle encontrado varias veces junto con su guardián de 4 patas. En el año 1855, Tigliuti, Gravano, Falchero, Gaspardone, Carlos Castagno, José Busetti y Félix Reviglio contaban a Juan Villa que ellos habían visto a Gris y lo mismo que estos muchísimos más, los cuales habían sido también testigos de las amenazas y atentados de los malvados contra Don Bosco. Carlos Tomatis nos aseguró que él había encontrado por el camino al Gris, al que Don Bosco llamaba su fiel guardián, hacia las 9 de la noche y nos lo describió así. Era un perro de aspecto formidable. Muchas veces mamá Margarita exclamaba al verlo: «Ya está el animalazo ese». Casi parecía un lobo. Tenía el morro alargado, las orejas derechas, el pelo gris, la altura de 1 metro. Causaba miedo a los que no lo conocían, nos contó Don Bosco. Volvía yo a casa una noche, algo tarde. A cierto punto me encontré con un amigo que me acompañó hasta el rondo. Al llegar allí, me saludó para despedirse. Desde allí hasta el oratorio era el trozo más peligroso para mí. Pero he aquí que apareció mi guardián, el Gris. Aquel, al ver un perrazo tal, dio señales de gran extrañeza mezclada con un poco de miedo, y quiso alejarlo lejos de mí, antes de marcharse. Yo insistía en que no se preocupase, puesto que yo conocía al perro y el perro me conocía a mí, y que éramos buenos amigos, pero él no se tranquilizaba y dijo: «No permitiré que vaya usted solo a casa con este perro». Tomó 2 gruesas piedras y se las tiró con toda su fuerza, una tras otra. El perro no se movió, ni dio muestras del menor resentimiento, como si las piedras hubieran caído sobre una roca y no sobre su cuerpo. Entonces aquel buen hombre se asustó y exclamó: «Es un duende,
es un duende, es decir, un animal embrujado. Y no osando volver atrás, me acompañó hasta el oratorio. Una vez allí tuve que enviarle 2 muchachos mayores para que le acompañasen, porque no hubiese sabido volver solo a casa, con el miedo que le había ocasionado la insensibilidad del perro y el temor de volver a encontrarlo otra vez. Pero el gris, en cuanto me vio acompañado, desapareció. Así pues, el gris, al que también vio al menos 2 veces el clérigo Miguel Rúa, acudía a defender a don Bosco en los momentos de mayor peligro, con su oportuna aparición que nosotros calificaríamos de prodigiosa. Una vez, en lugar de acompañarlo a casa, no le dejó atravesar el umbral. A causa de un olvido tenido durante el día, debía salir una hora tarde ya muy avanzada. Intentaba mamá Margarita disuadirlo, pero él, después de animarla a que no tuviera miedo, se caló el sombrero, llamó a unos muchachos para que le acompañaran y salió hasta el cancel. Al llegar allí, se tropezó con el gris, tendido a lo largo. El portero, que no le conocía, había intentado varias veces alejarlo hasta con golpes, pero él volvía de nuevo, como si tuviera que esperar a alguien. «Hola, Gris», exclamó don Bosco, «mucho mejor, seremos uno más. Levántate, pues», dijo después al perro, «y ven». Pero el perro, en vez de obedecer, soltó una especie de gruñido y permaneció en su puesto. Por 2 veces intentó don Bosco pasar por encima de él, y por 2 veces se negó el gris a dejarle pasar. Alguno de los muchachos le tocó con el pie para que se moviera, pero él respondió con un espantoso ladrido. Intentó entonces don Bosco salir rozando las jambas de la puerta, pero el gris se arrojó a sus pies. La buena Margarita dijo entonces: «Si no quieres escucharme a mí, escucha al menos al perro, no salgas». Al ver don Bosco a su madre con tanta zozobra, creyó prudente satisfacer sus deseos y volvió a entrar en casa. Aún no había pasado un cuarto de hora, cuando un vecino vino en su busca y le encomendó estuviera en guardia, porque había sabido que 3 o 4 individuos gritaban por los alrededores de Baldoco, decididos a darle un golpe mortal. Don Bosco había escapado de sus acechanzas, pero aquellos desalmados no desistían de sus homicidas propósitos. Volvía una noche a casa, por la calle que va desde la plaza Manuel Filiberto hasta el llamado Rondó, hacia Baldoco. Al llegar un poco más allá de la mitad, advirtió don Bosco que alguien corría tras él. Se volvió y, al ver a pocos pasos a un sujeto con enorme garrote en la mano, se echó a correr con la esperanza de llegar al oratorio antes de ser alcanzado. Estaba ya en la costanilla, que hoy da a la casa del Fino, cuando descubrió frente a él a unos cuantos más que intentaban atraparle en medio. Estaba éste a punto de propinarle un golpe. Don Bosco se detuvo repentinamente y le dio con tal destreza y fuerza un codazo en el estómago que el desgraciado cayó por tierra. Con el éxito del golpe, don Bosco habría podido salvarse de las manos de aquel, pero estaban ya los otros con sus palos en alto, cercándolo. En aquel instante saltó al medio el gris providencialmente, se colocó junto a don Bosco, empezó a ladrar y a aullar, después de rebullirse de un lado para otro con tal furia, que aquellos brutos, medio muertos de miedo y temiendo ser hechos pedazos, rogaban a don Bosco que lo amansase y lo tuviera a su lado. Mientras tanto, uno tras otro, se desbandaron dejando que el sacerdote siguiese su camino. El perro no abandonó a don Bosco hasta que entró en el oratorio. Fue entonces cuando, siguiéndole por el patio y acercándose hasta la puerta de la cocina, recibió unas muy bien merecidas caricias, aunque un tanto prudentes, de mamá Margarita, como ella misma y Busetti se lo contaban a Pedro Inría. Otra vez, también de noche, volvía él a casa por la avenida Reina Margarita, cuando un individuo que espiaba sus pasos, escondido tras un olmo, le disparó a quemarropa 2 tiros de pistola. Falló los 2, y entonces el criminal se abalanzó sobre don Bosco para acabar con él de otro modo, pero en aquel instante llegó el gris, saltó impetuosamente sobre el agresor, le puso en precipitada fuga y después acompañó a don Bosco hasta el oratorio.
Una noche el Gris entretuvo un rato a los internos. Estaba don Bosco cenando en compañía de sus clérigos y en presencia de su madre, cuando entró el perro en el patio. Algunos muchachos, que no le habían visto nunca, tuvieron miedo y quisieron pegarle o echarle pedradas. Busetti, que lo conocía, gritó enseguida: «No le peguéis, es el perro de don Bosco». A estas palabras se le acercaron todos, le acariciaron, le agarraron por las orejas, le apretaron el morro, le hicieron mil mimos y por fin lo llevaron hasta el comedor. La inesperada visita de aquel gran animal asustó a algunos de los comensales de don Bosco, el cual dijo: «Es mi Gris, no muerde, no temáis, dejadlo venir». El perro miró en derredor de la mesa, dio una vuelta y se acercó haciendo fiestas a don Bosco. Este le acarició y quiso darle algo de la cena. Le ofreció pan, sopa y cocido y hasta de beber, pero el Gris rechazó todo y no se dignó olfatear nada. Así era de desinteresado en su servicio. «Entonces, ¿qué quieres?», preguntó don Bosco. Y el perro estiró las orejas, meneó la cola, siguió dando señales de satisfacción y apoyó la cabeza sobre la mesa, mirando a don Bosco como si quisiera darle las buenas noches. Después reemprendió el camino y salió acompañado de los muchachos hasta la puerta. «Recuerdo», nos aseguraba Busetti, «que aquella noche había llegado don Bosco a casa bastante tarde, pero en coche con el señor marqués Domingo Fossati. Al no encontrarlo por el camino, parece como que el perro hubiese venido para manifestar su propósito de haberlo acompañado fielmente, según costumbre. Una tercera vez salvó el Gris la vida de don Bosco. Era a fines de noviembre de 1854. Volví a casa una noche muy oscura y nubosa desde el centro de la ciudad, de la residencia sacerdotal, y para no caminar muy lejos de la parte habitada, bajaba por la calle que, desde el santuario de Nuestra Señora de la Consolación, va hasta la institución de Cotolengo. Al llegar a cierto punto del camino, advirtió don Bosco que dos hombres le precedían a poca distancia y que aceleraban o detenían el paso a medida que él lo aceleraba o disminuía. Más aún, si él atravesaba a la parte opuesta para esquivarlos, ellos hacían lo mismo para situarse delante de él. No quedaba ninguna duda de que se trataba de dos malintencionados. Intentó, pues, desandar lo andado para ponerse a salvo en cualquier casa de vecindario, pero no tuvo tiempo, porque aquellos dos, volviéndose repentinamente atrás y guardando profundo silencio, se le echaron encima y le cubrieron la cabeza con una manta. El pobre don Bosco se esforzó para no dejarse envolver. Se agachó rápidamente, liberó por un instante su cabeza y se defendió, pero los atacantes intentaron envolverlo más fuerte, mientras a él no le quedaba más que pedir socorro y no pudo, porque uno de los asesinos le tapó la boca con un pañuelo. ¿Qué sucedió entonces? En aquel momento terrible y de muerte segura, mientras invocaba al Señor, apareció el Gris, el cual se puso a ladrar tan fuerte y con tales ladridos que no parecía el ladrar de un perro o de un lobo, sino el aullar de un oso rabioso, que atemorizaba y ensordecía a la vez. No satisfecho con ello, se lanzó con sus patas contra uno de aquellos maleantes y le obligó a dejar la manta sobre la cabeza de don Bosco para defenderse a sí mismo. Se echó después sobre el otro y, en menos que se dice, le mordió y lo derribó por tierra. Cuando el primero vio la suerte del compañero, intentó huir, pero el Gris no le dejó, porque saltó sobre sus hombros y le arrojó también al fango. Hecho esto, se quedó allí inmóvil aullando y contemplando a aquel par de canallas, como si les dijese: «¡Ay de vosotros si os movéis!». Al llegar a este punto, cambió totalmente la escena. Los dos bribones se pusieron a gritar: «Don Bosco, por favor, llame a ese perro, que no nos muerda. Por favor, piedad de nosotros, llame a ese perro». «Lo llamaré», respondió don Bosco, «si me dejáis en paz». Sí, vaya en paz, pero llámelo pronto», exclamaron de nuevo. «Gris», dijo entonces don Bosco, «ven aquí». Y el perro obediente se acercó a él,
dejando libres a aquellos malhechores que escaparon a todo correr. Sin embargo, pese a la inesperada defensa, don Bosco no se sintió con ánimos para proseguir el camino hasta casa. Entró en la vecina institución del Cotolengo. Allí se rehizo un poco del susto, le aliviaron caritativamente con una oportuna bebida y reemprendió el camino del oratorio bien escoltado. El perro le siguió hasta los pies de la escalera por la que se subía a su habitación. Por aquel tiempo, dice Ascanio Sabio, una impía gaceta había amenazado de muerte a don Bosco por su celo en sostener la fe y desenmascarar los errores de los protestantes, y otros periódicos liberales, disparatando en cosas de religión para burlarse impunemente de don Bosco, lo señalaban con el nombre de don Bosio. El gris, como hemos dicho más arriba, fue tema de muchas indignaciones y discusiones, dejando en el aire algo de curiosidad y de sobrenatural. Nadie pudo saber jamás a dónde se iba una vez cumplida su misión. Don Bosco decía: de cuando en cuando me venía el pensamiento de buscar el origen de aquel perro y a quién pertenecía, pero después pensaba: no me importa de quién sea, con tal de que se porte conmigo como un buen amigo. No sé nada más, sino que aquel animal fue para mí una verdadera providencia en los muchos peligros en los que me encontré.